En este nuevo episodio del podcast se sube al escenario Isabel Roig. Ella, ella es pianista, ella también es pedagoga y comunicadora musical, así es como ella se denomina. Dice que es feliz en el escenario, cuando se sube al escenario realmente disfruta y conecta muchísimo con las personas. Lo vas a ver en esta entrevista, su manera de comunicar, de hablar, la convicción con la que lo hace realmente le caracteriza. Además es fundadora y es directora de La Isla Música y Arte, que es un centro de referencia educativa en el que imparten y desarrollan precisamente un método propio que ella ha creado sobre educación musical que se llama La Isla de la Música. Pero ella es mucho más y nos lo explica en esta entrevista a todos nosotros, porque como músico ha subido a escenarios ella sola, pero también ha acompañado a grandes artistas, ha trabajado en orquestas, ha dirigido, ha creado, ha hecho guiones de espectáculos musicales, bueno, muchísima experiencia tanto en el ámbito musical como en el ámbito educativo y en la comunicación, en cómo expresarnos, cómo salir al escenario, cómo utilizar nuestra voz, nuestro mensaje y nuestros silencios y pausas para conectar con las personas que están escuchando. A Isabel la conocí en 2018, coincidimos en un programa de mentoría para negocios digitales. Desde entonces hemos tenido contacto y recientemente volvimos a reconectar de una manera más intensa con una mirada muy similar de lo que es la comunicación y con proyectos y trayectorias profesionales también en paralelo. Así que tenía muchísimas ganas de que la conocierais y de que compartiera su expertise y su visión, su mirada propia sobre la comunicación y lo que es subirse a un escenario y conectar con las personas. Te dejo con ella. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por dedicarme este ratito a hablarnos de ti, de toda tu experiencia. Pues estoy feliz de estar aquí contigo, sabes que te admiro muchísimo y para mí compartir este rato juntas es un auténtico placer. La admiración es mutua y más cuando he conocido mucho más de toda la experiencia que tienes sobre los escenarios. Pero ya te he dicho, y como todo el mundo le hago la misma pregunta antes de empezar, ¿quién es Isabel Roig? Uf, preguntaza, ¿eh? Así Sí, para sí, yo empezar. empiezo ya fuerte, sí. Pues mira, yo creo que Isabel Roig es una eterna aprendiz. Yo siempre digo que cuando a mí me podrían seguir preguntando ahora qué quieres ser de mayor y yo diría estudiante. Me encanta aprender y cada vez que encuentro un campito nuevo de algo, pues me emociono y quiero seguir profundizando y avanzando. Y en realidad, pues he dedicado mucho de ese interés de aprendizaje a 1000 ámbitos en mi faceta personal, pero en la faceta profesional fundamentalmente al ámbito de la educación, al ámbito de la música y al ámbito de la comunicación, porque pienso que ningún aspecto de la vida, si no se comunica bien, puede llegar de manera profunda a los demás. Y a mí me encanta comunicar. Igual, pues me tendrás que cortar porque me enrollo muchísimo cuando hablo de esas cosas que me apasionan. En realidad, pues bueno, pues soy un poco de todo. Soy pianista, soy profesora de música, tengo una escuela de música, pero también soy mentora de bienestar en entornos educativos. Estoy trabajando desde hace muchos años porque todos esos sitios en los que se educa, pues sean entornos beneficiosos, entornos en los que todo el mundo se sienta bien y se sienta potenciado para dar lo máximo de sí. Y también podríamos decir, pues, que soy comunicadora, ¿no? Me encanta hablar encima de un escenario a través de formatos como estos. He tenido 2 podcasts durante muchos años y ahora uno nuevo. Y y bueno, pues también escribo. O sea, todo lo que es comunicación forma parte de mi día a día, en cualquiera de los formatos, tanto a nivel escrito con mis libros y cuentos, como a nivel comunicación en formato podcast, en formato conferencia. Y en definitiva, pues lo que me gusta es charlar de eso que creo que sé un poquito, en lo que sigo profundizando y que pienso que puede interesar a los demás. Yo recuerdo cuando te conocí hace 2018, sí, ¿no? Por ahí, Fue sí, sí, 2018 yo más o creo que menos, sí. en un entorno de negocios digitales, las dos Sí. emprendiendo y llevando, ¿no?, nuestros negocios a ese ámbito más digital.
Y yo recuerdo que siempre te vinculé con música y educación. Y después he descubierto todo lo que hay detrás y al lado y en toda tu sabiduría a nivel de escenarios, que yo no me imaginaba que había tanto. Y es uno de los motivos, aparte de la amistad que tenemos y la conexión que tenemos, por los cuales a mí me apetecía mucho que nos contaras, que me contaras y que explicaras todo lo que sabes de lo que es subirse a un escenario. Este podcast va orientado a la comunicación y también a la exposición, al mensaje, al subirse a un escenario, al qué ocurre, cómo lo veis cada uno de vosotros, la estrategia, los miedos, las pasiones, todo lo que surge en esos instantes, ¿no? De hablar en público. Y me gustaría que todo eso que yo he ido descubriendo poco a poco hablando contigo, nos lo contaras, porque como pianista, como pedagoga, como presentadora, es que has hecho un montón de cosas encima de un escenario. Cuéntanos y no te cortes. O sea, habla, habla. Pues no sé, los que me conocéis y los que me conocen, es muy probable que me hayan escuchado una frase que es que me sale siempre del corazón, y es que yo digo que en un escenario soy feliz. Ujú. Porque, no sé, siento que es mi medio, siento que es el lugar desde el que puedo conectar con muchísimas personas y sobre todo también porque me divierto muchísimo. Para mí es un instante en el que entro en ese fluir que no te das ni cuenta del tiempo que está pasando y, y conecto con la energía del público que está allí y empiezan a surgir cosas, a surgir ideas y yo me siento absolutamente feliz ahí. Entonces, para mí, más que un lugar, pues así con presión o con tensión, es mi medio, es un sitio en el que me siento realmente a gusto y feliz. Pero aún así, pues siempre recuerdo y siempre tengo muy presente la inmensa responsabilidad que es ponerte delante de un montón de ojos que te están mirando, que te están aprendiendo, que te están observando y que además tienen una expectativa, ¿no? Respecto a ti, respecto a lo que va a pasar y sobre todo lo que yo siempre agradezco muchísimo, con la de millones de posibilidades que tenemos en la vida, pues esas personas han elegido en ese momento dedicarte ahí tu tiempo, tu esfuerzo, muchas veces es su economía, muchas veces el haber rechazado otras cosas, ¿no? Entonces, para mí hay una mezcla como de entusiasmo, sentir que estoy en el sitio adecuado y a la vez un agradecimiento tremendo al público que está delante, ¿no? Y bueno, pues como tú has dicho, la verdad es que me he subido a un escenario en muchos papeles. Me he subido primero como músico, pues como músico tocando, ¿no? Que ahí hay una responsabilidad grande. Al final estás haciendo una disciplina que requiere un trabajo previo enorme de preparación muy, muy, muy grande, de muchísimo tiempo, y luego además requiere unas destrezas, pues motrices, intelectuales, de memoria, que ahí sí que siento una presión muy potente, ¿no? Pero a la vez, pues eso, cuando entras ya en fluir, pues, el disfrute es enorme porque con la música, pues, no hacen falta las palabras, comunicas desde un lugar que va directo de emoción a emoción, y entonces es tremendamente bonito. Y luego, pues, con la música también he tenido la suerte, aparte de tocar yo sola, que implica esa responsabilidad, pues, la verdad es que tocar muchísimos formatos, ¿no? Desde conciertos didácticos, que para mí es una de mis especialidades, el crear esos guiones pensando en que el público entienda y disfrute más la música. Y además, bueno, sí que hace muchísimos años, pues, he sido bastante pionera en intentar que esos conciertos didácticos fueran buenos para todo el mundo, ¿no? Saliéndonos de esa infantilización de conciertos, tratando a los niños como si fueran personajes que se les tiene que hablar de manera histriónica, intentando que esos encuentros fueran, eh, fantásticos y nutritivos para toda la familia, ¿no? Que el niño, por supuesto, entendiera desde su lenguaje, lo que es la música, pero que si también si venía con él su madre, su padre, su tío o su abuelo, pudieran disfrutar de la misma manera, ¿no? Y he creado muchísimos guiones para muchísimos conciertos, tanto que he hecho yo como que he presentado yo para otras formaciones, para distintas orquestas, para distintos grupos, porque me encanta el papel de estar tocando, pero me encanta también el papel de ser conductora, ¿no? De estar ahí presentando esa música que están haciendo pues una orquesta u otro grupo al público, porque lo que me gusta a mí de la comunicación en un escenario es romper los límites. Que no Mm. haya un escenario, una barrera y un público pasivo, sino que me encanta entablar ese diálogo con el público que participa, pero de una manera
sutil, de una manera bonita, de una manera artística y creativa, esa orquesta que se siente que no es un mero escaparate, ¿no? Que está ahí, sino que tiene ese vínculo. Y a mí lo que me encanta como presentadora es romper esa barrera y crear esas comunicaciones circulares que van de un sitio a otro. Y luego, pues he tenido también la suerte de actuar en grandísimos escenarios sin escondida en un entramado enorme, ¿no? Sin esa responsabilidad que implica, pues, estar al frente o tocando o presentando, sino que he tenido la enorme suerte de formar parte de orquestas sinfónicas o de coros, pues, que han estado en escenarios, pues, tan grandes como el Within Center de Madrid o el Arena de Bilbao o, eh bueno, escenarios enormes ante, pues, 10.000 o 12.000 personas, pues, de la mano de participar en la orquesta o el coro, pues, de artistas como, pues, Ennio Morricone, Rubén Jurado, Lelutiers o cosas así. Entonces, estás en el escenario siendo una pieza súper pequeñita, pero en un universo enorme, y la verdad es que me siento tremendamente afortunada. Y ahí sigo, es que hablo mucho, tú cuéntame No, no, cuánto no, no, tiempo. es súper interesante. Más que nada Por porque yo quería que contextualizaras esto, porque no estamos hablando con alguien que, como en la presentación, ¿no? También he dicho que tiene una escuela, que es pedagoga, que es pianista. No, no, es que ha estado en el escenario, que ha estado en escenarios grandes, con grandes artistas, que oye, que ahí también hay una responsabilidad, que aunque seas una pieza, como dices tú, pequeñita, es una pieza indispensable, que al final es la responsabilidad de que hay alguien ahí con una gran proyección, con una gran autoridad, y tú formas parte de que todo sea exitoso, ¿no? Entonces ahí también hay como, uf, ¿no? Todo un trabajo interno también. Y como presentadora, estando detrás, delante, que a mí esto me parece muy interesante. Yo creo que saber cómo funciona todo detrás, ¿no? Estos guionajes, este montar este espectáculo, hacer todos estos guiones, cuando subes al escenario y tú eres la que sale en ese momento, ¿no? O interpreta o está ahí, las cosas se ven de otra manera y se entienden muchos más las cosas. Yo creo que es importante también ver estas dos facetas, ¿no? La creativa más de entre bambalinas, pero luego también cuando sales y tener las dos visiones, saber cómo funciona una, cómo funciona la otra, yo creo que da también tablas. No sé tú cómo lo vives o cómo lo has visto, ¿no? O cómo lo sientes cada vez que te encuentras en una u otra situación. Sí, tienes toda la razón. A mí me parece súper importante cuando estás en cualquier ámbito o cuando haces cualquier cosa, conocerla desde todos los puntos de vista, ¿no? Entender todo el prisma que compone una sola realidad. Porque si no, pues nos quedamos pequeños, podemos ser muy buenos en nuestra función, pero no funcionará todo de la manera más óptima si no conocemos realmente cómo funciona todo. Y la verdad es que pues que sí, que tengo la suerte de poder conocerlo desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la creación de la idea primigenia de cualquier cosa hasta cómo se va desarrollando esa idea contando con el equipo entero. Además, bueno, pues he trabajado, como decía, con grandes profesionales, pero también he hecho muchísimo trabajo escénico con Mm. niños desde, pues desde niños de 4 y 5 años hasta adolescentes, ¿no? En uno de los proyectos que bueno, más me ha llenado el corazón, ¿no? Que se llamaba Emociones a escena. Somos artistas, Emociones a escena. Creábamos todo un musical para representarlo en un teatro profesional en 12 semanas con niños, ¿no? Mm. Y lo hemos hecho con, pues, con 100 niños de 5 años, con adolescentes, con de todo. Y para mí era importante, aparte del día del estreno, ¿no? Que eso es no va más, todo el trabajo previo, ¿no? Este proyecto se basa precisamente en eso, que yo lo he vivido a nivel profesional, pero que me parece importantísimo transmitir a los que vienen, ¿no? Que para poder hacer una cosa que tiene un resultado, necesitamos saber todo lo que ocurre antes, trabajar con mimo todo lo que ocurre antes y en este caso, en el caso de un escenario, es importante desde la idea primigenia de qué voy a hacer ese gran día en el que me pongo monísima y salgo a un escenario, a cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, todos los recursos que necesito, toda la planificación temporal para llegar a ese día en las mejores condiciones y todo eso requiere un trabajo importante de estrategia, un trabajo importante de visión, visión muy abierta y luego pues ir construyendo todas esas piezas para que sea un éxito.
y tienes toda la razón, que Mm, es, bueno, creo que aporta muchísimo a quien está en primer plano saber lo que hay atrás y a quien está atrás manejando mm. todo, también saber lo que siente el que se pone ahí delante con unos focos y con un tiempo determinado para llegar al público, ¿no? Entonces, Mm. cuanto más sabemos, mucho mejor vamos a poder comunicar en el formato que sea. Antes hablabas de la conexión con el público, ¿no? Que a ti, aparte de que te da diversión, que quieres divertirte en el escenario, el conectar con el público es una de las cosas que más disfrutas y que tienes como, ¿no? Como gran objetivo. ¿Cómo se consigue? Además, tu público, como dices, ¿no? Siempre ha sido muy variado, desde conciertos que el espectador es un adulto, con conciertos con personas muy conocidas, cuando tú eras solista, con niños, con adolescentes. ¡Wow! ¿Cómo consigues conectar en cada caso? Bueno, aquí hay una gran habilidad de empatía, ya lo veo, pero ¿qué haces? ¿O cómo lo consigues? ¿O qué es lo que te planteas antes de salir a escenario o incluso cuando estás creando, ¿no? Creo que el primer punto que tienes que pensar es tu público. ¿A quién va dirigido, no? Aparte, pues, de toda esto que hemos hablado a nivel de más relacionado con la música, luego yo he hecho muchísimas conferencias con Ujú. público de profesores, de maestros, de formadores de profesores, ¿no? Y al final, pues, lo que tú dices, a lo largo de mi trayectoria he ido abarcando públicos muy distintos. Por un lado, es muy importante que sepamos a qué público vamos a dirigirnos, pero en realidad, si quitamos todas esas etiquetas, ¿sabes a quién les hablamos siempre? ¿A quién? A personas. Personas en frascos pequeños, como los niños chiquititos, personas en frascos un poco más grandes, personas con renombre, personas con profesión, pero al final son personas. Y los mecanismos de las personas, la verdad es que funcionan siempre igual. Siempre todos queremos que nos escuchen, siempre todos queremos ser tenidos en cuenta, siempre todos queremos pasar un buen momento cuando hemos decidido, como decía antes, ¿no? Pasar un rato en un determinado lugar. Siempre todos queremos llevarnos una idea que nos sirva a nosotros. Y siempre queremos ser parte de ese flujo de energía que decía. Entonces, al final, evidentemente, tú adecuas el mensaje, adecuas el contenido, adecuas en algunos casos incluso el vocabulario o tu expresión corporal o incluso, bueno, pues en el caso de que ya sea más a nivel espectáculo, pues escenografías, elección de repertorio, elección de temática, lo que quieras. Pero al final creo que el gran secreto es no olvidar nunca que estamos hablando con personas. Y esto en mi campo muchas veces, para mí, o sea, suscitó polémica cuando yo lo decía, ¿no? Porque sobre todo en un origen, cuando yo trabajaba mucho con niños, ahora hago muchísimas cosas para profesores, para adultos y tal, pero cuando trabajaba con niños, yo decía esto y me rebatían, ya, ya no, pero es que son niños. Ya, Mm. pero es que los niños son personas. Y si les hablas como una persona que sabes que va a entenderte sin prejuicios hacia ellos, sin tratarles como tontos, sin reducir el vocabulario mucho, sin necesidad de grandes aspavientos o crear personajes histriónicos, les vas a llegar muchísimo más. Ya, ya, pero es que son niños. Ya los niños necesitan colorines, personajes, que te disfraces y te pongas una peluca. Dije yo, no. Hay profesionales que lo hacen fantásticamente, pero yo voy a comunicar desde mi propio personaje, adaptándome a su manera de entender, a lo que pienso que ellos van a captar, pero desde luego les voy a hablar como personas desde el punto de vista de respeto absoluto hacia ellos y hacia sus capacidades y habilidades que muchísimas veces menospreciamos. Y entonces ahí se produce la magia, porque se producen esos entornos en los que el niño se involucra de una manera increíble, pero el que está al lado tampoco también siente que ese espectáculo o que o esa conferencia o que ese teatro o que ese concierto también es para él. Así que en realidad pienso que lo más importante es que nunca, nunca olvidemos que nuestra misión es transmitir de persona a persona. Suscribo al 100% todo lo que dices y creo que es muy importante y lo traslado también a los adultos, a los niños, como hablabas tú, pero los adultos, directivos, personas que a veces pensamos, ¿no? Que son como muy fuertes y les hablamos desde un lugar, ¿no? Y en realidad lo que tú dices son personas y llegar a conectar con ellas yo creo que también pasa por aquí. Y me encanta que lo hayas comentado y que lo hayas dicho con tanta claridad, poniendo el ejemplo de los niños
y de cualquier adulto, ¿no? O de cualquier Claro, colectivo, ¿no? Que al por final. supuesto, claro, es lo que decía, todo al final son atributos, o sea, Mm, puede ser, claro, el colectivo de que tienen una profesión, pues que tú admiras, hemos hablado con directivos, hemos hablado con responsables de formación de profesorado, con profesor estupendo, tienen un cargo, pero detrás de ese cargo tienen las mismas circunstancias que cualquier persona. Entonces, evidentemente, el mensaje tiene que estar dirigido a ese cargo porque estás en ese contexto y es lo que pide ese evento que has organizado, pero la conexión al final es de corazón a corazón, de mente a mente, de cuerpo a cuerpo, de personas. Y cada mm, uno, pues en su cargo, ¿no? Tú tienes el de ponente, ellos tienen el de escuchador, el de oyentes en ese momento. Y a mí me gusta llamarlos escuchadores porque me gusta más que me escuchen que me oigan, ¿no? ujú. Y, y en realidad, quitando la temática, ¿no? Con la que tienes que hablar, el resto es una conversación y a mí me gusta siempre que sea muy fluido, ¿no? Una característica de mis conferencias y de mis intervenciones es que nunca es soltar en una dirección, ¿no? Siempre busco el diálogo y la participación y eso pues nos humaniza todavía más, ¿no? Porque al final pues les haces, bueno, te iba a decir salir de su lugar, ¿no? Al revés, te metes tú en el suyo y generas una conversación bidireccional. Y para que haya esa conversación bidireccional y para que haya esa escucha, es importante el silencio. Y Mm. si en algo tú has investigado, sigues investigando, hablas muchísimo y te has especializado también, es en el silencio. ¿Qué es para ti el silencio? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Isabel? Y el silencio es un elemento invisible, pero que lo transforma todo. El silencio parece que es la nada, pero puede llevar la expresión máxima. El silencio parece que es la nada, pero puede llevar a la conexión máxima. Y también, por otro lado, el silencio puede parecer que es la nada y puede llevar al daño máximo. Y precisamente por ser un elemento invisible, pues muchísimas veces lo pasamos por alto. Yo la verdad es que siempre digo que me he especializado en los invisibles, ¿no? Me especializo en todas esas cosas que no se ven, pero cambian, ¿no? Cambian cómo estamos nosotros y cómo nos relacionamos, ¿no? Porque siempre pues hablo de atención, hablo de bienestar, hablo de emociones y hablo de silencio, y de comunicación, ¿no? Son todo cosas que no las podemos comprar por kilos ni las podemos almacenar en una estantería, pero son invisibles, pero tienen un peso enorme en, como decía, en cómo nos sentimos y en cómo nos relacionamos, que para mí son los dos grandes temazos del ser humano, ¿no? Cómo estamos como individuos y de ahí cómo nos relacionamos con los demás. Y el silencio para mí es apasionante. Entenderlo, comprenderlo, vivirlo y transmitirlo. Partimos de que no hay comunicación sin silencio, no hay música sin silencio y no hay vida sin silencio, pero a la vez sabiendo que el silencio no existe. Es curioso, ¿no? Es hasta en los espacios que se crean específicamente para generar silencio, que son esas cámaras anecoicas, que están hechas para que no haya reverberación. Sabemos que el sonido se transmite por ondas y esa reverberación nos hace escuchar y entonces nosotros nos creemos que nos callamos y ya no se escucha nada. Pero si empezamos a agudizar nuestro oído, siempre se escucha algo, incluso en esos espacios creados físicamente para crear el silencio y que no haya reverberación de las ondas. Las personas que han estado dentro dicen que no se escucha el silencio, que empiezas a escuchar tus propios latidos, tu propio corazón, tu propia respiración. Es decir, el silencio no deja de ser un concepto, pero a la vez tiene un peso y una realidad increíble. Y luego nos ayuda en muchísimas de las facetas de la vida, ¿no? En uno de mis campos importantes, que es la formación de docentes, pues vamos siempre al recurrido silencio para atender. Silencio, por favor, cállate, escucha, silencio, 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 esa palabra que los docentes repiten 1 millón de veces al día y que de ese 1 millón, 1 millón menos 5 se frustran porque no lo consiguen, ¿no? Pero, bueno, los docentes llegan atraídos, ¿no?, a mis formaciones y a mis libros sobre este tema, buscando ese silencio para atender, pero luego entienden que el silencio es mucho más, que el silencio también tenemos un silencio para sanar nosotros, para equilibrarnos, para encontrar nuestra paz interior y que ese silencio, si lo cultivamos en equilibrio con nuestro día a día, nos permite enfrentarnos al ruido externo de una manera muchísimo más razonable. Es posible que ahora estén escuchando que se nos han colado ruidos por aquí, ¿verdad? Pero esos ruidos
si nosotros estamos centrados y estamos captando la atención, pues se van quedando en un fondo y no nos afectan. En cambio, si nosotros no estamos en paz, no estamos en equilibrio, empezamos a sentirnos mal. Así que ese silencio interno es importantísimo. Y luego hay muchos más tipos de silencio, ¿no? Un silencio que nos afecta a nosotros en este tema que estamos hablando hoy es el silencio comunicativo. Necesitamos silencios en nuestra comunicación y fíjate que yo estudio muchísimo este tema y lo explico y lo enseño, pero muchas veces se me olvida porque tengo tantas ideas y quiero comunicar tanto que vas ahí como una metralleta, pum, 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 pum. No está bien. Debemos crear esas pausas para, primero, para enfatizar nuestro mensaje, pero segundo, también como respeto a nuestros oyentes, ¿no? A las personas que necesitan esas pausas, todos las necesitamos para interiorizar esa idea que nos han dicho, para contraponerla con nuestros propios pensamientos, para memorizarla y hacerla nuestras. Entonces, claro, tenemos miedo y más pues en un formato tipo podcast, ¿no? Que parece que si hay unos segundos de silencio, es como, aquí ha pasado algo, se ha estropeado el sonido, se van a ir los oyentes o los medios en la televisión, en tal. Pero en realidad, una comunicación en la que hay un equilibrio entre el sonido, la palabra y el silencio, es una comunicación muchísimo más efectiva, pero a mí también me gusta decir que es muchísimo más afectiva también, porque tiene en cuenta las necesidades del que está escuchando. Y luego a partir de aquí, pues podemos investigar muchísimos más tipos de silencio, ¿no? A mí un silencio que últimamente me gusta mucho compartir en los foros en los que yo enseño sobre bienestar emocional, sobre bienestar educativo, sobre bienestar de los docentes, es el silencio de entendimiento, el silencio de respeto, el decir, bueno, voy a pensarme si me digo esto y voy a pensar si eso va a dañar a alguien, aunque yo crea que tengo mucha razón, ¿no? El silencio de entendernos es ese silencio que tú provocas en ti mismo cuando tienes muchas ganas de decir algo y piensas que quizá puede, bueno, hacer daño, crear sufrimiento, crear momentos de tensión. Y simplemente lo que te pido es que pares ese segundo en el que desconectamos nuestra parte más primitiva de esas emociones que quieren salir por nuestra lengua y pasemos a darnos un poquito de tiempo a pensar, ¿no? Con la corteza prefrontal, si de verdad lo que vamos a decir va a ser más bonito que el silencio. Y pensando estas cosas, realmente mejoras muchísimo tu comunicación y, por tanto, mejoras muchísimo el aprendizaje de los que están enfrente de ti y mejoras mucho, que para mí es muy importante, las relaciones con los demás. Así que yo invito a todo el mundo a que bucee en ese invisible y lo haga suyo porque cambiará nuestra manera de estar con nosotros mismos y nuestra manera de estar alrededor con las personas que tenemos cerca. La verdad es que da gusto escucharte, Isabel, y el tema del silencio, de la manera que lo enfocas con toda esta ¿no? Multidisciplinaridad y desde esta múltiple visión. Me lo llevo al momento en el que tú vas a salir a escenario, ahora o antes como músico, o ahora para dar conferencias o presentar algún evento. ¿Utilizas el silencio para esa calma previa o qué recursos utilizas tú antes de salir al escenario para concentrarte o calmarte o, bueno, o disfrutar, ¿no? Depende un poco de sea el objetivo o lo que tú trabajes antes de dar ese paso y salir a escena. Pues depende un poquito del contexto. Bueno, yo soy poco ortodoxa a la hora de preparar mis conferencias o mis ponencias, en el sentido de que, como para mí no es un soltar información, sino que es una comunicación, no me puedo basar nunca en un guión cerrado. Porque ese guión cerrado implica que a ti te da igual lo que esté pasando fuera, que yo voy a ir, voy a decir lo mío, me lo he repetido 1000 veces, me lo sé fenomenal, sé mucho del tema que voy a dar, entonces que me escuchen. Pero yo nunca planteo mis conferencias así. Mis conferencias siempre van a variar en función de lo que me dé el público y eso nunca lo sabes. Entonces, prácticamente nunca tengo un guión literal que me aprendo de memoria, sino que tengo unos puntos claves que sé que quiero tocar, tengo una trayectoria que sé que quiero llevar, sé sí siempre a dónde quiero ir y qué es lo que quiero comunicar,
pero voy construyendo ese discurso desde el conocimiento que tengo de la materia que voy a hablar en función de lo que está ocurriendo en la sala. Porque creo que eso es lo que hace una conferencia o una ponencia memorable, una ponencia que se queda en el corazón de los demás porque sienten que ha sido creada en ese momento para ellos, que es irrepetible, ¿no? Que pueden volver a venir a verte, vas a hablar de lo mismo, porque los conceptos están igual, pero va a ser siempre una experiencia diferente para ellos. Y yo creo que eso se agradece, eso gusta, ¿no? En un mundo en el que muchas veces estamos escuchando el mismo mensaje como si estuviera grabado una y otra vez. Entonces, eh, claro, mi preparación, pues, no requiere de esa concentración máxima como cuando tienes que sacar algo de tu memoria, ¿no? Que, por ejemplo, sí que me pasa cuando tengo que tocar. Cuando tienes que tocar una pieza, tienes que tocar esa pieza tal cual es, desde la primera nota hasta la última, con las indicaciones que te ha dado el compositor y con todo. Y ahí sí que requieres una concentración máxima para sacar de tu memoria todo eso literal. Cuando hablamos de comunicación, para mí es muy distinto. Me siento mucho más libre porque puedo crear en ese momento. Tengo que prepararme muy bien, pero no para saber lo que tengo que decir, sino para estar muy, muy conectada a lo que quiero transmitir. Y desde ahí, para mí una ponencia es un acto de creación en el momento, pero no un acto de creación mía, sino un acto de creación conjunta con las personas que están en esa sala y conmigo, pues liderando un poco eso, ¿no? Y me baso mucho en, bueno, en la neurociencia, ¿no? Yo tengo un programa que imparto, ¿no? Para docentes que se basa en el cuidado de la atención. Y lo que trabajo con ellos es el diseño neurointeligente de las sesiones de aprendizaje. Y son esas técnicas las que uso al dar una ponencia. Si tú sabes cómo funciona el cerebro de las personas, si tú sabes cómo funciona la atención, cuánto tiempo podemos tener atención máxima, cuáles son las curvas atencionales, cuál es el pico de atención, cómo se crea ese pico y cómo va decayendo y cómo tal, simplemente estando, teniendo ese conocimiento y estando abierta y observando muchísimo cómo va reaccionando el público, tú sabes en qué momento estás. Entonces yo tengo recursos propios creados para cada uno de esos momentos y en función de la energía de la sala, de la atención, de lo que pasa, porque a veces de repente pues se cae una silla y entonces eso no puede quedar al margen de tu comunicación, tienes que traértelo y llevarlo. A veces escuchas un comentario y lo tienes que traer. Voy construyendo ese ciclo creando esa ponencia neurointeligente siguiendo los picos atencionales del público. Entonces, esos momentos previos, para mí, en pocas veces son de silencio. Son de dos contextos. Sí que hay un silencio. Si yo no puedo, estoy en un entorno en el que no puedo tener contacto con el público, pues sí que estoy sola y lo que hago es repasarme mis puntos, pues mi respiración, hago un poquito de trabajo de voz para intentar emitir lo mejor posible, para que la voz suene lo más agradable, más rica en armónicos y que pueda conectar mejor. Pero si estoy en un entorno en el que puedo estar en contacto con la gente, siempre me voy a hablar con la gente. Siempre me voy a preguntarles qué tal están, a preguntarles cómo les ha ido esa mañana, cómo llegan, qué interés tienen, por qué han venido aquí, si me conocen, si no me conocen. Y desde ahí siempre arranco la ponencia. Desde esa información valiosísima que nos dan las personas que están ahí, porque no es lo mismo empezar una ponencia para personas que pues has visto ahí, ¿no? Que han llegado corriendo porque la han puesto muy temprano y entonces han tenido que dejar a los niños y no sé qué y no sé cuántos, y están acelerados, que una ponencia, hay gente que han venido por a lo mejor otra ponencia previa y ha sido muy calmada y están con una energía muy baja, o vienen después de comer con la digestión, que me han comentado, es que hemos comido un montón, pues tú sabes que ese público va a estar pues bajo de energía, con toda su sangre ahí en el estómago en vez de en la cabeza. Entonces, los comienzos siempre, siempre, siempre los adapto a cómo está el público, si he podido tener interacción con él. Y para mí es un momento fantástico, es el momento de colarme entre ellos. Muchas veces sí saben quién soy y otras veces ni siquiera lo saben, ¿no? Porque vienen a un acto y, bueno, pues han puesto ahí a la ponente de turno y esa información para mí es oro y luego la utilizo para empezar la ponencia y para ir hilando. Con lo cual, yo me divierto muchísimo, ¿no? Porque siento que estoy creando en ese mismo momento y ellos sienten que esa ponencia es de verdad para ellos, entonces impacta muchísimo más. Pienso que has dado con las claves
básicas de una ponencia que conecta y que da valor al mismo tiempo, ¿no? Que hay una estructura previa, un trabajo previo que genera ¿no? Estas columnas, como puede ser toda la parte de la atención, saber qué recursos utilizar, como es la gran experiencia y conocimiento que tú tienes, que no te hace falta recurrir a la memoria, sino que está ahí por años y años de expertise en lo que tú haces, y después dejarnos llevar en el momento en el que estamos con las personas, ¿no? Escuchar, incluso romper un poco las estructuras clásicas, empezar de otra manera o improvisar incluso sobre la marcha, sabiendo que hay toda esa base firme detrás. Yo creo que esa es la clave y es lo que tú utilizas. Y creo que aquí hay lo que decimos, hay experiencia, entrenamiento y mucho conocimiento y que se llega desde ahí, no desde voy a hablar de un tema que casi no domino, entonces ahí sí que cuesta más, ¿no? Porque necesitas recurrir a la memoria, ya no hay como tanto bagaje, ¿no? Para mí es súper importante hablar de ese tema que realmente dominamos y nos encanta, ¿no? Y tú está claro que lo haces. Tema importante, que en tu caso lo trabajas muchísimo también, porque tú haces también lectura de relatos y el tono, la voz, todo esto lo trabajas muchísimo. ¿Qué importancia tiene a la hora de comunicar todo lo que es el tono, la voz, la entonación? Hemos hablado de los silencios, pero luego hay toda esta modulación que también tiene una gran influencia, ¿no? En lo que comunicamos y en cómo lo percibe la otra persona. Totalmente. Para mí, la voz es el vehículo, ¿no? Al fin y al cabo, todo el mensaje está transmitido a través de un tono. Y con ese tono podemos decir muchísimo más de lo que nos pensamos. Cada uno hemos nacido con la voz que hemos nacido, nos puede gustar más o menos, pero un trabajo constante de la voz, y no solo constante, sino consciente, lo cambia absolutamente todo. Esto para mí no quiere decir que necesariamente tengamos que estar actuando continuamente con nuestra voz, pero sí que es importante que vayamos conociéndonos, ¿no? Y esto es un trabajo de subirte una y otra vez al escenario, ver lo que funciona, escucharte grabado, que siempre nos horrorizamos cuando nos escuchamos, e ir viendo lo que funciona y saber que tú tienes distintas voces, saber que esas voces las puedes utilizar en distintos momentos para crear atención, para crear atención desde el punto alto, desde el punto muy bajo, para también trabajar una cosa que es fundamental, que es la velocidad del mensaje. No, es terrible, ¿no? Cuando escuchamos a un ponente que va siempre pa, 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 a la misma velocidad. No son en el mismo tono, sino que la velocidad es muy influyente, ¿no? El saber que hay determinadas cosas que podemos resaltar simplemente con vocalizar un poquito más despacio ese momento. Hay otras cosas que necesitan un poco más de velocidad para despertar a la gente y que vuelva a conectar contigo. Y jugar con esas modulaciones es magistral. Para mí es algo que siempre es una fuente de trabajo, que sé que tengo que trabajar muchísimo más, pero también hay una cosa que es importante y que creo que cuanto más vinculada emocionalmente estás con lo que dices, más natural te sale esa modulación. Entonces, por supuesto que hay una parte de técnica y que todos los que nos dedicamos a comunicación debemos estar continuamente trabajando, pero para mí hay otra parte de mentalidad que es lo que tú decías, estar muy convencido de tu mensaje, que sea tuyo, que al ser tuyo va a salir de una manera natural para ti y esa manera natural la vas a transmitir también en el tono de voz, en la modulación, en la velocidad y va a transmitir porque los receptores de las otras personas van a notar que eso no es una cosa maquinal que te estás aprendiendo y que estás recitando como recitábamos las tablas de multiplicar, sino que sale de tu corazón y de tu corazón sale con una determinada voz y con una determinada expresión que los otros corazones captan. Entonces, por un lado, tenemos ese trabajo técnico de la voz, de la proyección, de la respiración, de entender los distintos registros que tenemos y por otro lado, no menos importante, tenemos un trabajo emocional de vinculación con nuestro mensaje y de vinculación, yo diría, enamoramiento con nuestro papel de speaker, ¿no? Al final, si tú te subes a hablar delante de muchas personas, eh, tienes que enamorarte de ese momento, ¿no? Dentro de que puede generar muchísima tensión, que hay gente que, bueno, siempre dicen, ¿no? Que es uno de los grandes miedos de la humanidad, ¿no? Siempre en los rankings de miedos, después del Ujú. miedo a la muerte y miedo al dolor, siempre sale el miedo de hablar en público, ¿no? Y puede que lo hagas porque te apasiona y te enamora como a nosotras, o puede que lo hagas porque estás forzado a hacerlo por tu cargo, por tu responsabilidad. Pero aún así,
yo pienso que tenemos la responsabilidad, y repito la palabra, nosotros de enamorarnos de cada cosa que hagamos. Nos guste más o menos, ¿no? En ese momento tú tienes que decir, vale, yo estoy aquí, esta gente ha venido a escucharme a mí, no sé muy bien por qué me han puesto en este cargo, porque consideran que sé mucho de este tema o porque pasaba por allí, pero estoy en este momento y tengo que sacar eso que tengo y lo voy a sacar solo con 2 vías, la voz y mi cuerpo. Si yo conecto con la voz y mi cuerpo, voy a conectar con los demás. Evidentemente, el mensaje tiene que ser importante, pero muchas veces, cuando hablo, ¿no?, con comunicadores o incluso cuando vas a cursos, eh, es como el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje, y queremos llenar de contenido nuestra ponencia. Y hay una cosa que tenemos que tener clara, la gente no se va a acordar de lo que les decimos. Ujú. Yo siempre digo, con que te quedes con una sola idea de estas 2 horas de rollo que te voy a soltar, ya has llevado una gema para ti. Y además tenemos que saber una cosa, esa idea no será la misma para el de la primera fila que para el de tercera, que para el otro, porque cada uno escuchamos lo que estamos preparados para escuchar, por un lado, y lo que nos viene bien en ese momento y en lo que no nos hemos despistado, porque claro, todas esas, como decíamos, siempre hablamos para personas, pero es que las personas vienen siempre, 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 no hay ninguna que venga sin una mente. Y su mente habla mucho más rápido, mucho más fuerte que el ponente siempre. Entonces, tú como ponente tienes que rebajar las expectativas de tengo que meter muchísimo contenido porque no, porque para eso tienen un libro y se lo van a leer las veces que quieran, pero tu ponencia es una experiencia. Busca esas 2 3 claves que quieres que se lleven, dales muchas vueltas, plantéala de distintas maneras y luego deja que cada uno se lleve lo que él quiera, pero siempre también rebaja las expectativas del público y dile que con que se lleven una habrá merecido la pena. Pero sobre todo, tu misión es que se lleven una o 2 ideas, pero que se lleven una experiencia que les haya merecido la alegría vivir ese ratito o haber dedicado ese ratito. Pensemos siempre que lo más valioso que tiene el ser humano es su tiempo. Entonces, cuando una persona decide por decisión o a veces por obligación, porque es una formación, es una reunión, es algo que tienen que existir, estar ese tiempo contigo, tú debes el máximo respeto a ese tiempo. Es algo que nadie les va a poder devolver y que te lo están dedicando a ti. Entonces, ahí hay que poner cuerpo, corazón, alma y, por supuesto, sabiduría y contenidos, pero con sabiduría y contenidos nunca va a merecer la alegría el tiempo que pasas contigo. Entonces, al final, creo que es un compendio de todo, que la voz es el vehículo, pero que la voz se configura en función de todo eso que tenemos en nuestro interior. Isabel, o sea, yo creo que es un final redondo porque en los últimos minutos, para las personas que nos estén escuchando, te has dirigido directamente a esas personas para que se suban a un escenario, que sepan que tienen algo importante que decir, que las importantes son después, una vez estás en el escenario y tú tienes esa sabiduría clara, son las personas que te están escuchando, atención a ellas, olvidarnos de nosotros y ponerlos a ellos en el centro y expresarnos desde esa verdad, desde ese entusiasmo y desde algo que realmente sentimos y que forma parte un poco del propósito, ¿no? Esa palabra que muchas veces utilizamos, propósito, misión o aquello que nuestro corazón grita a comunicar. A no ser que quieras añadir algo más, a mí me ha encantado esta última parte para cerrar la entrevista y no sé si quieres anunciar alguna cosa, si tienes alguna ponencia, algún proyecto, aprovechamos para decirlo en este 2024, porque como habéis visto y o escuchado, sabe mucho y aporta mucho comunicativamente Isabel y tiene muchísimo que enseñarnos a todos nosotros. Pues nada, para mí ha sido un auténtico placer esta charlita contigo y sobre todo, ya sabes, pues es un tema que me apasiona y me encanta disfrutar. Sí que quería hacer una puntualización, cuando decimos poner al público en el centro, ¿no? Y enfocarnos en ellos. A mí, yo es que soy muy rompedora y siempre voy creando un poco de polémica y eso se dice mucho, pero yo creo que no es lo suyo, que lo suyo es fundirnos con el público. No es ni yo y te voy a hablar, ni el foco en ellos y lo que hagan ellos. Es decir, lo que decía antes, rompamos las barreras y fundámonos en una conversación. En este caso es importante lo que yo tengo que aportar, porque si no, no me habrían llamado, y es importante lo que ellos tienen que decir, y vamos a crear un único universo de todo eso.
Bueno, pues todas las personas que me conocen saben que una de mis obsesiones es romper barreras, romper como compartimentos más que barreras, ¿no? No compartimentemos entre ponente y audiencia, alumno, profesor, matemáticas y lengua, silencio y ruido. No, abramos la misión, veamos todo como prismas con múltiples caras y busquemos la unidad de todo eso. Y ahí encontraremos mucho más fácil nuestra voz y nuestra conexión con los demás. Así que fundámonos, yo me he sentido ahí súper fundida en esta entrevista. Anuncios, bueno, pues vienen muchas cositas, muchas formaciones para docentes, y bueno, un podcast en el que me encantará hacerte la invitación de Ay, vuelta y que gracias. vengas a hablarnos de comunicación, de tu maravilloso expertise y de todo lo que sabes en crear autoridad, crear marca y crear eso a través de la comunicación, pues en tu podcast Infusión de Educación. Pues fundámonos y por supuesto que acepto la invitación para asistir a tu podcast este 2024. Claro que sí. Muchísimas gracias, Isabel, por este ratito y por todo lo que nos has compartido con tanta pasión, con tanto amor y con tanto cariño. Gracias. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta charla, esta entrevista con Isabel y que si quieres saber muchísimo más sobre ella, puedes verla o seguirla en sus redes, en este podcast que acaba de poner en marcha y en el que además de entrevistas, ella también va a aportar todo su conocimiento y su experiencia. Si quieres seguir aprendiendo y conociendo a personas que me rodean, que se suben a escenarios y que nos aportan toda su experiencia y conocimiento sobre cómo comunicar en público, sígueme por aquí en el podcast y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio.